Muy bien, bueno, pues espero que hayan terminado su mapa mental. Si no, pues como quiera tendrán un poco de tiempo en esta hora y bueno, lo que resta del día para poder terminarlo y subirlo al Classroom. Entonces, estamos viendo las interfaces de usuario, ¿no? Dentro de un sistema de información siempre es importante detenerse y tomar en cuenta la interfaz de usuario que vamos a presentarle al usuario para que pueda hacer que el sistema funcione. Bueno, ahora lo que vamos a ver son elementos de las interfaces gráficas de usuarios, de las GUI, que son estas, las segundas que vimos en la clasificación de cómo interactúa el usuario, que son las que se utilizan para hacer la mayoría de los sistemas de información que estamos viendo cómo se hacen, ¿no? Se pueden utilizar, claro, también esta ya no, ¿verdad? Esta ya no, esta ya quedó en el pasado, ya es historia, ya es obsoleta, ya un sistema de información actual no te presenta este tipo de interfaz, ¿no? O al menos yo no lo he visto. Todas las interfaces son ahora más modernas, son GUI, la mayoría, y también esto es más avanzado, ya es más es hacia el futuro, aunque ahora en el presente lo tenemos también, ¿no? Pero no está tan generalizado todavía este tipo de interfaces. Las más comunes son todavía estas, las GUI. Entonces, dentro de esas interfaces hay distintos elementos que podemos tomar en cuenta para elaborar nuestras interfaces gráficas de usuario. Entonces, en lo que vamos a ver en esta segunda hora de jueves es una actividad en donde vamos a ver 15 diferentes elementos que se pueden incluir dentro de las interfaces gráficas de usuarios, y el día de mañana lo que vamos a hacer es, yo les voy a mostrar la interfaz gráfica del sistema que les estoy tomando como base o como ejemplo empecé poniéndolo como ejemplo para los DFDs y ahora para las interfaces también lo voy a poner como ejemplo. Aquel sistema que hice cuando yo era estudiante, y les voy a mostrar la interfaz gráfica, un esquema de navegación dentro de esa interfaz gráfica, les voy a explicar cómo es que funcionaba parte del sistema y después yo les voy a pedir que ustedes propongan una de acuerdo a unas especificaciones que les voy a dar, ¿no? Entonces, lo que hay que hoy es saber qué elementos podemos incluir dentro de las interfaces para ya después ustedes que propongan una. Sé que bueno, no sé, espero que alguno de ustedes sí haya hecho antes una interfaz gráfica, pero si es la primera vez no importa, lo van a poder hacer a mano, en la computadora, donde quieran, ¿sí? Esto es diseñar nada más y pues bueno, de eso se va a tratar la clase de mañana, y la de hoy les digo pues es ver estos elementos. Entonces la siguiente actividad pues es la actividad 11, en donde van a hacer una tabla de estos elementos, son 15 en total, y van a tomar en cuenta estos tres aspectos, es decir que su tabla va a tener tres columnas: nombre, descripción e imagen, ¿sí? Entonces yo les voy a dar cada uno de estos aspectos para los 15 elementos que vamos a ver dentro de las interfaces de usuario, las interfaces gráficas. Muy bien, bueno, vamos a empezar. El primer elemento es uno de los más comunes, botón de comando se llama. La imagen que están viendo de ese botón de comando es de un programa, de hecho de un programa, no, de un lenguaje de programación, el lenguaje de programación que yo utilicé para hacer el sistema que les voy a mostrar mañana, se llama Visual Basic. Y pues es así, pero todos los, bueno, al menos por ejemplo el programa que ustedes estén ahorita utilizando para, para hacer las actividades, por ejemplo Word, pues tiene muchos botones de comando, ¿no? ¿Y qué es un botón de comando? Pues es un botón que permite ejecutar una acción con un clic. Tú le das un clic al botón y algo pasa, ¿sí? Te lleva a otra parte del sistema, guarda datos, habilita algún área del sistema para que se pueda capturar información, no sé, ¿no? Es
hay miles o millones quizá de acciones que pueden ejecutarse mediante un botón de comando, y bueno, pues son los clásicos botones. Aquí el botón lo están viendo ustedes muy simple, pero hay opción de al botón ponerle una imagen, de ponerle un color, de cambiarle la forma, incluso de ahí dice Command 1, que es el texto que viene como default dentro del sistema, más bien del lenguaje de programación, pero uno le puede cambiar ese texto, se lo puede poner con algún tipo de letra bonito, en negrita, resaltado, etcétera, ¿no? Se le pueden hacer muchas cosas dentro de las propiedades de ese objeto, de ese botón. Mañana, de hecho, cuando veamos el sistema que yo les voy a mostrar, pues ahí la mayoría de las acciones se hacen mediante botones de comando, y van a ver que los botones son parecidos a pero también diferentes en cuanto a pues, que tienen color, que tienen están más presentables, ¿no? Bueno, pues eso es un botón de comando. El siguiente es las típicas cajas de texto. ¿Qué es esto de las cajas de texto? Pues son rectángulos de cualquier tamaño, posiblemente con un borde que separe la caja del texto del resto de la interfase. Permite al usuario la entrada de información textual para ser usada por el sistema. Es el típico rectangulito en el cual puedes tú teclear, ¿sí? Aquí están viendo un cuadro de texto también, una caja de texto más bien de Visual Basic, pero por ejemplo, si cuando ustedes entran a Google, al buscador, ahí hay una caja de texto. De hecho, la interfaz de Google es muy sencilla, ¿sí? Es el browser, no, perdón, el browser no, el buscador de los buscadores más populares, y vean que lo sencillo que es la interfaz. Una cajita de texto, un botoncito por un lado que dice buscar, unas ligas por ahí sencillitas y nada más. Es una interfaz muy muy sencilla. Y bueno, dentro de esa interfaz pues hay una caja de texto en la que tú pones lo que quieres buscar, le das buscar o un enter, y el sistema, en este caso Google te busca lo que andas tú queriendo encontrar, y te muestra un número determinado de opciones para poder buscar ahí, ¿no? Y bueno, pues esas son las cajas de texto. Las cajas de texto son de entrada. Con estas se les da entrada a los datos. Muy bien, la siguiente son las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Pues son espacios de texto que indican al usuario alguna instrucción a realizar dentro del sistema. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí una etiqueta que dice introduzca su nombre al lado de un cuadro de texto o una caja de texto, ¿sí? Entonces le indican al usuario qué es lo que tiene que hacer. En este caso, por ejemplo, si esto fuera un sistema, lo que ustedes están viendo fuera un sistema, pues es muy claro lo que tienes que poner en ese cuadro de texto o en esa caja de texto, ¿verdad? Tu nombre. Entonces le das un clic, sale un cursor ahí que parpadea, tú tecleas y en la caja de texto aparece lo que tú estás tecleando, ¿sí? Entonces las etiquetas es lo que hacen. Quizás sea el elemento de la interfaz o de las interfaces gráficas más sencillo, pero muy útil, ¿no? Porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Siguiente, pestañas. ¿Qué son las pestañas? Son aquellas que permiten cambiar distintas secciones del sistema sin salir de la ventana, ¿sí? Estas pestañas son muy usadas ahora por los programas de oficina, Word, Excel, PowerPoint. Bueno, esos son los tres más comunes, pero los demás que pertenecen a la suite de Office, que son Access, Publisher, etcétera, etcétera, también utilizan este tipo de elementos dentro de su interfaz gráfica, que son las pestañas. Son las que dicen archivo, inicio, insertar, diseño, transiciones, en el caso de PowerPoint, ¿no? Todas esas son las pestañas. De hecho las vimos en tercer semestre cuando estudiamos la interfaz del programa, y pues es lo que te permiten. Son muy prácticas porque sin salirte de la ventana, sin salirte de donde estás, te permite cambiar y te permite accesar a información sin salirte, ¿no? Eso es la gran ventaja de las pestañas. ¿Y por qué se llaman pestañas? Pues porque son como una pestaña, no como las pestañas que tenemos nosotros en los ojos, no, son como las pestañas que tienen las carpetas, ¿sí? Ustedes han visto todos han visto una carpeta y han trabajado con carpetas físicas. Esas carpetas tienen pestañas. De hecho, no sé si alguien por ahí tenga algún cartapacio y esas pestañas están de colores, ¿no? Entonces tú seleccionas la de color con el dedo, seleccionas la de color azul, por ejemplo, le das vuelta y llegas a la sección de color azul, ¿no? En el caso de que tengas, por ejemplo, varias materias ahí,
lo puedes organizar mediante esas pestañas. Muy bien, la siguiente, botón de opciones. Estos botones permiten elegir solo una opción de un conjunto predefinido de opciones. Y vean, las opciones, de hecho, este elemento de interfaz gráfica fue el que yo utilicé para ponerles el examen, ¿sí? Esos fueron botones de opciones, de una serie de opciones. En este caso estamos viendo 5, opción 1, 2, 3, 4 y 5. En el examen eran 4, pero solo se puede elegir una de las opciones que vienen ahí. A diferencia del elemento que sigue, que es el casillero de verificación, en donde el usuario puede marcar varias, o todas, o ninguna, ¿sí? Es la diferencia entre esta. La de opciones es una sola, tienes que marcar una sola forzosamente. Y en el casillero de verificación, que son cuadritos, acá son círculos, vean, en las opciones son círculos, y en los casillas de verificación son cuadritos. Lo que hay adentro son palomitas. Acá es un puntito. Aquí son palomitas. Y aquí en estas casilleros de verificación se pueden seleccionar varias, ninguna o una nada más, ¿sí? Es la diferencia entre el botón de opciones y el casillero de verificación. Muy bien. La siguiente es la lista desplegable. ¿Qué es esto? ¿O qué permite esto? Lo que permite al usuario es elegir sobre varias opciones predeterminadas en una lista, ¿sí? Es la clásica que está retraída. Tú le das un clic, se despliega, por eso se llama lista desplegable, y puedes elegir una de las opciones que se desplegaron. En este caso estamos viendo un ejemplo de idioma, ¿sí? Seleccionas cualquiera de los idiomas que está ahí. Esas son las listas desplegables. La siguiente es algo parecido, pero diferente, que es el menú. El menú consiste en una lista de opciones que puede desplegarse para mostrar más opciones o funciones del sistema, ¿sí? La diferencia entre la lista desplegable y el menú es que la lista desplegable se despliega una lista nada más, y en el menú se despliega una lista de la cual pueden salir todavía más opciones, ¿sí? Antes, la suite de Office utilizaba los menús, ¿sí? Archivo, inicio, editar, todo eso antes estaba dado en menús y no en pestañas como es ahora. Y los menús aparecían así, como lo están viendo en la imagen. Le dabas un clic, te aparecía una lista dentro del menú, y dentro de esa lista había otras listas como lo estamos viendo ahí, donde dice reporte de existencia, reporte de precios, etcétera. De hecho, esa interfaz que están viendo ahí del ejemplo del menú es de un sistema de información, ¿no? Vean el menú, por ejemplo, que dice productos, clientes, proveedores, vendedores, caja, ventas, etcétera. Es un sistema de información. Bueno. Muy bien, esos son los menús. El siguiente, menú contextual, diferente al menú, digamos, menú a secas. El menú contextual es un tipo de menú que se adapta al contexto desde donde se accede a él. Por lo general, se manda a llamar mediante un clic derecho sobre algún elemento de la ventana del sistema. Es el clásico menú que se aparece cuando tú das clic derecho sobre algún elemento. Por ejemplo, en Windows, cuando tú das clic derecho sobre el escritorio, te aparece ese menú que están viendo ahí, que permite opciones de visualización, de orden, de actualización, de pegar, de crear, por ejemplo, nuevas cosas como carpetas, accesos directos, etcétera, etcétera, configurar la pantalla. Esos son los menús conceptuales. Bueno, seguimos con el panel lateral. El panel lateral permite mostrar diferentes formas de información por un lado de la ventana del sistema. Por un lado, ya sea, por lo general es vertical, ¿sí? Y de manera vertical se muestra la información, ¿no? Esos son los paneles laterales. Algunas páginas utilizan este tipo de paneles dentro de su interfaz gráfica. Siguiente, el slider. Este elemento permite seleccionar un valor moviendo un indicador o en algunos casos el usuario puede hacer clic sobre algún punto del slider para cambiar hacia ese valor. Es la típica herramientita que tenemos en el Zoom del Word o del PowerPoint, ¿sí? Eso se llama slider. Es como una agujita que la mueves hacia un lado o hacia otro y cambia algún valor dentro del sistema. Siguiente, spinner. Este elemento permite al usuario ajustar un valor dentro de un cuadro de texto
adjunto a dos flechas que apuntan en direcciones opuestas, ¿sí? De acuerdo a estas flechas tú puedes mover el valor que está en la caja de texto que viene adjunta a esas dos flechitas. Hacia arriba aumenta, hacia abajo disminuye. Ahí tenemos dos ejemplos, uno de una hora y otro de un año, ¿sí? Esos son los spinners. El siguiente es el tooltip. ¿Qué es el tooltip? Bueno, es un elemento que se emplea junto con el cursor del mouse, es decir, tú el cursor del mouse lo posicionas sobre algún elemento del sistema y aparece algo que le indica al usuario, ¿no? De hecho, lo pueden hacer, voy a tratar de hacerlo, por ejemplo, aquí en el sistema, en el mío, a ver si me aparece. No, a ver, vamos a ver dentro de algún, por ejemplo, aquí. Ahí está, miren. Eso es un tooltip. Dice grabar desde la diapositiva actual. Si yo posiciono el cursor sobre el botón, sobre un botón, es una lista desplegable, más bien, vean cómo se despliega. Y si yo lo dejo posicionado, ahí aparece el tooltip, ¿sí? Que es una herramienta. Ustedes saben lo que es un tip, ¿no? Dame un tip para hacer X cosa. Bueno, pues es una herramienta que te da tips. Eso es la traducción de esta herramienta, ¿no? Tú posicionas el cursor y haz de cuenta que de esa forma le preguntas al sistema para qué sirve ese botón y el sistema te dice por medio del tooltip. Muy bien, siguiente, cuadro de diálogo. ¿Qué es un cuadro de diálogo? Es un rectángulo que muestra información al usuario para obtener de una respuesta. Es el típico cuadro que te aparece y te pregunta algo. Cuando estás trabajando en Word o en PowerPoint o en Excel, te dice, ¿desea guardar los cambios? Y es aceptar, cancelar o sí, no y cancelar, ¿no? Aquí estamos viendo otro tipo de cuadro de diálogo, pero bueno, desde un sistema también en específico. De hecho, está preguntando si desea guardar los cambios, ¿no? Antes de cerrar. Y hay tres opciones para utilizar dentro del cuadro de diálogo. Y muy bien, por último, tenemos el típico elemento de una interfaz gráfica, que son las ventanas, ¿no? ¿Qué es una ventana? Pues es una parte delimitada de la pantalla de un sistema que suele ser rectangular y que contiene todos los elementos antes mencionados. Es decir, todo lo que vimos anteriormente se contiene siempre en una ventana, aparece dentro de una ventana, ¿sí? Y bueno, esos son los 15 elementos que podemos incluir. Hay más, pero bueno, estos son los más comunes, los elementos que podemos incluir dentro de las interfaces gráficas. Son 15 en total. Entonces, bueno, pues ya los dejo. Tengo 18 minutos dando clase, 5 de prórroga, son 23 minutos. Tienen prácticamente la mitad de la clase para hacer esta tabla y terminar el mapa mental, si es que no lo terminaron, el de la actividad 10. Así es que, bueno, pues los dejo trabajar. Cualquier cosa, estoy conectado en Facebook.